Ethan Vance había construido su imperio prediciendo cada resultado. Pero no había predicho esto. El avión había aterrizado. Los pasajeros se dirigían a la salida, tirando de las maletas, murmurando planes, mirando sus relojes. Ethan estaba cerca del frente, esperando, distante, un hombre acostumbrado al silencio dentro del caos. Entonces la vio, 3 filas más adelante, pisando el pasillo. Cabello oscuro, recogido. Una voz que no había escuchado en una década, hablando en voz baja a 2 niñas que estaban a su lado. Y entonces lo golpeó. Las niñas. 2 de ellas. 10, quizás 11. Idénticas. Sus ojos, grises, agudos, familiares. Sus mandíbulas, incluso la forma silenciosa en que escaneaban la multitud, se parecían exactamente a él. El tiempo se resquebrajó. Ethan no se movió. No podía. Se quedó mirando como si observara una versión de su propia infancia, desarrollándose en tiempo real, reflejada a través de 2 extrañas con su ADN. La mujer, Margot, se giró. Sus ojos se encontraron. Por un segundo, el ruido de la cabina se desvaneció. Ella no habló. No sonrió. Su rostro se endureció. No con ira, sino con algo más frío. Distancia. Puso una mano protectora en el hombro de una de las niñas. Luego caminó. Directamente por el pasillo, pasó junto a él, sin decir una palabra. Las niñas la siguieron, sus mochilas rebotando contra sus pequeños hombros. Para cuando Ethan recordó cómo respirar, ya estaban desapareciendo por la puerta de embarque. Hace 10 años, se había alejado de Margot. Eligió un trato en Zúrich en lugar de una vida con ella. Pensó que era el trato correcto. Sin lágrimas, sin drama. Solo una salida. Ella no lo persiguió. Él no miró hacia atrás. Hasta ahora. Ahora, 2 pares de ojos grises lo miraban desde el pasado. Y nadie había dicho nada. Ethan no abandonó la terminal de inmediato. Se sentó en la puerta 12 durante casi 1 hora, inmóvil, con su tarjeta de embarque aún en la mano. El mundo a su alrededor se movía a toda velocidad. Viajeros corriendo para tomar conexiones. Azafatas anunciando últimas llamadas. Pero Ethan no escuchó nada de eso. Su mente estaba atrapada en 3 caras. Margot. Y esas 2 niñas. Sus rostros lo habían seguido fuera del avión, a la terminal, y ahora a cada rincón de sus pensamientos. Él sabía lo que veía. Eso no era solo parecido. Era reconocimiento. Pero ¿por qué no se lo había dicho? Cuando finalmente llegó a la acera, su chofer le abrió la puerta del SUV negro, sin decir palabra. Ethan se deslizó. No dijo nada, y miró por la ventana mientras la ciudad se difuminaba. ¿Casa u oficina, señor?, preguntó el chofer. Ethan no respondió. En cambio, abrió su teléfono, deslizó el dedo por viejas carpetas en la nube, hasta que la encontró. Una foto, tomada una mañana de verano en Cambridge. Margot riendo bajo el sol, vistiendo su camisa abotonada, descalza, en el porche trasero de su casa alquilada. Sostenía una taza que odiaba. Él lo recordaba claramente. Se había burlado de ella el día que se mudaron. Dijo que parecía algo que un padre le daría a su hija en un viaje de campamento. Ethan no había pensado en ese recuerdo en años. Pero ahora se sentía como una puerta que había permanecido cerrada demasiado tiempo. Él levantó la vista.
Llévame a la oficina, dijo. El edificio se alzaba como un monumento a todo lo que había sacrificado. 46 pisos de acero y cristal. Sin hijos. Solo estrategia, precisión, silencio. Se sentó en su escritorio, mirando el horizonte de la ciudad, y dejó que los pensamientos se asentaran. Eran suyas, y Margot se las había ocultado durante 10 años. ¿Por qué? ¿Era un castigo? ¿Protección? ¿O realmente creía que él no merecía saberlo? Su mandíbula se tensó. El Ethan de hace una década lo habría dejado pasar. Lo habría enterrado bajo márgenes de beneficio y objetivos trimestrales. Pero ese hombre era un fantasma ahora. Cogió el teléfono y llamó a Olivia, su jefa de personal. «Necesito una verificación de antecedentes», dijo. «Se llama Margot Sinclair». Una pausa. «Y si tiene hijos, quiero saberlo todo». A la tarde siguiente, el expediente aterrizó en su escritorio. Delgado, sencillo, modesto. Pero Ethan sabía que no debía juzgar el peso de algo por su grosor. Olivia estaba en el umbral, con la tableta en la mano, su expresión indescifrable. «Se mudó a Vermont después de que ustedes se separaron», dijo con cuidado. «Obtuvo su doctorado. Enseña sociología en una pequeña universidad de artes liberales. No publica mucho en las redes sociales». Ethan no levantó la vista. Sus dedos se movieron lentamente, abriendo la carpeta como si fuera a explotar. ¿Y las niñas? Olivia dudó, luego continuó. Ivy y June Sinclair, 10 años. No hay padre en los certificados de nacimiento. 10 años de edad. Las cuentas no eran difíciles. Ethan se recostó. La silla crujió bajo él. Sus ojos recorrieron los 2 pequeños retratos escolares adjuntos al informe. Ivy con una intensidad tranquila en su mirada. June sonriendo con un toque de desafío. Una reservada, la otra radiante, ambas inconfundiblemente suyas. «Nunca han vivido fuera de Vermont», añadió Olivia. «Excelentes estudiantes, escuela privada, vida estable». Él cerró el expediente lentamente, como si la información necesitara tiempo para asentarse en su torrente sanguíneo. Margot no solo se había marchado, había construido algo sin él. Para un hombre que había dominado la propiedad, de empresas, de mercados, de la atención de la gente, este era un nuevo tipo de dolor. Uno del que no podía comprar su salida. «¿Lo saben?», preguntó. Su voz era tranquila. Olivia negó con la cabeza. «No hay ninguna indicación pública de que lo sepan, ni por nada de lo que hemos encontrado». Hubo un largo silencio. «Gracias», dijo finalmente. Ella se fue, y la puerta se cerró. Ethan miró la carpeta durante mucho tiempo, como si pudiera ofrecerle más si miraba con más atención. Pero no lo hizo. Simplemente se quedó allí, pesada en su propia verdad. Se había alejado de Margot, creyendo que le estaba haciendo un favor, liberándola del peso de lo que se estaba convirtiendo. Pero nunca había considerado lo que significaba para ella llevarlo todo sola. Se puso de pie, se acercó a la ventana y miró la ciudad que solía conquistar. Ahora, todo lo que quería era ser visto, no por inversores, no por Forbes, por 2 niñas pequeñas que ni siquiera sabían su nombre. La galería estaba tranquilamente situada al borde del pueblo, entre una panadería y una librería que probablemente habían estado allí desde antes de la existencia de los teléfonos inteligentes. El letrero sobre la puerta estaba pintado a mano. Sinclair & Co. Arte local.
Historias honestas. Ethan estacionó al otro lado de la calle y permaneció en el coche, con el motor apagado. Vermont en octubre era innegablemente hermoso, y por primera vez en años, él lo notó. Hojas de color naranja quemado flotaban por el parabrisas. Dentro de la galería, Margot se movía entre lienzos con gracia practicada, guiando a dos mujeres a través de una exposición. No como una curadora vendiendo arte, sino como una profesora, dirigiendo una conversación tranquila. Su voz, tranquila, segura, flotaba débilmente a través del cristal cuando la puerta principal se abrió para un nuevo visitante. Ella no había cambiado en las cosas que importaban, todavía deliberada, todavía centrada. Pero ahora veía algo nuevo en su postura, fuerza forjada en la soledad. Ethan salió del coche, cruzó la calle, abrió la puerta de la galería. Una pequeña campana sonó. Margot se giró. La sonrisa de su rostro se desvaneció al instante. Sus invitados se miraron, sintiendo algo que no necesitaba palabras. Ella se excusó y caminó hacia él. «No deberías estar aquí», dijo en voz baja. «Solo quería verte. Felicidades. Me has visto. Ahora vete». Él dudó. «Son hermosas», dijo, con voz baja. «Y son mías». Los ojos de Margot brillaron. «No tienes derecho a decir eso. Necesito hablar contigo». Ella se cruzó de brazos como preparándose para el impacto. «Te fuiste, Ethan. Desapareciste. Y ahora apareces, 10 años después, jugando a ser detective. ¿Qué es exactamente lo que quieres?» Él la miró, honesto por primera vez en mucho tiempo. «Quiero conocerlas. Quiero entender lo que me perdí». Ella soltó una risa tranquila, amarga y suave. «Lo que te perdiste, estallidos de pañales a las 3 de la mañana, fiebres, rodillas raspadas, llevarlas a la escuela, proyectos de ciencias, primeras palabras, primeras canciones, primeros todo». Él respiró hondo, estabilizándose. «Déjame ser parte de lo que venga después». Margot lo miró por un largo momento. Luego, con un esfuerzo visible, dijo: «Si quieres conocerlas, será en mis términos, sin sorpresas, sin drama, solo tú como un amigo, no su padre». Todavía no. No era lo que él quería, pero era más de lo que esperaba. «Lo acepto», dijo. Margot asintió, aunque sus ojos mostraban más precaución que confianza. «Viernes, después de la escuela. Hay un café cerca de la biblioteca». Luego se dio la vuelta y se fue. Él la observó irse, cada paso medido, cada aliento controlado. Ella había construido un mundo sin él. Ahora se le daba la oportunidad de llamar suavemente. Una vez. El café cerca de la biblioteca era cálido, desordenado y olía a canela y café. Ethan llegó temprano. No trajo maletín. No traje. Solo un suéter azul marino, jeans y la sensación más extraña en su pecho. Nervios. Había enfrentado a inversores que podían anular acuerdos de miles de millones de dólares con una mirada. Pero esto se sentía más grande. Eligió una mesa en la esquina, cerca de la ventana. Compró 3 chocolates calientes y esperó. Exactamente a las 3:47, Margot entró con las gemelas. Ivy fue la primera en notarlo. Se detuvo a mitad de paso. Entrecerró un poco los ojos. No sospechosa, solo observadora. June la siguió, sus rizos rebotando, la mirada yendo y viniendo entre los pasteles y la gente. Margot asintió. Profesional, reservada,
Niñas, dijo, colocando una mano suave en sus espaldas. Este es Ethan, un viejo amigo mío. June se deslizó en el asiento frente a él sin dudarlo. Ivy se sentó a su lado, con los brazos cruzados. Hola, dijo Ethan, manteniendo su voz ligera. Gracias por reunirse conmigo. June sonrió. ¿Te gustan los croissants de chocolate? Sí, sonrió, especialmente los que tienen chocolate extra. Ella se iluminó. Es el único tipo que vale la pena comer. Ivy, todavía callada, lo estudió. No tímida, solo cautelosa. Ethan no presionó. Preguntó sobre la escuela. ¿Libros favoritos? Fútbol. Los dejó que lo guiaran. Aprendió que a Ivy le gustaba la astronomía. June prefería la música. Ambas odiaban las matemáticas. Margot observaba desde el otro lado de la mesa. No hablaba mucho, pero tampoco interrumpía. En un momento, June se inclinó hacia adelante, con los ojos muy abiertos. ¿Tienes hijos? Ethan hizo una pausa. Un latido. 2. Miró a Margot. Ella negó ligeramente con la cabeza. No, dijo suavemente. Todavía no. June asintió, satisfecha. Cuando llegó el momento de irse, Ivy se puso de pie primero. June recogió sus servilletas en una pila ordenada. ¿Podemos venir de nuevo?, preguntó June con los ojos esperanzados. Margot respondió. Tal vez. Salieron al viento otoñal. Ivy y June corrieron adelante, persiguiendo hojas caídas. Margot se detuvo. Ethan la miró. Gracias. Esto no significa nada, dijo ella, mirando al frente. Todavía no. Lo sé. Ella se giró para irse, pero se detuvo. Preguntaron por ti, ¿sabes?, cuando llegamos a casa del vuelo. Su corazón dio un vuelco. ¿Qué dijiste? Margot lo miró a los ojos. Preguntaron por ti. Dije que ya no sabía qué tipo de hombre eras. Luego se fue. Y por primera vez, Ethan entendió. El pasado no le daba derecho a nada. Tendría que ganárselo, paso a paso. Durante las siguientes semanas, Ethan apareció sin falta. No presionó. No se quedó más tiempo de lo necesario. Aprendió cuándo hablar y cuándo el silencio importaba más. Ayudó a June a arreglar la correa de su estuche de violín. Le compró a Ivy un kit de telescopio, no como un regalo, sino porque ella mencionó una vez, en voz baja, que le gustaba mirar el cielo pero no podía ver lo suficiente desde la ventana de su habitación. Margot se mantuvo distante pero presente. Monitoreaba todo. Su tono, su paciencia, su consistencia, confianza. Para ella, no era algo que se diera. Se auditaba. Un sábado, las niñas tenían práctica de fútbol. Ethan se ofreció a llevarlas. Margot dudó. Luego asintió. En el campo, June era un torbellino de energía. Ivy, más concentrada, jugaba a la defensiva. Ethan estaba al margen, con las manos en los bolsillos, sin apartarles la vista. Después del partido, Ivy se sentó sola en el banco, desatándose los botines. Ethan se acercó lentamente. Hola, dijo suavemente, arrodillándose a su lado. Ella levantó la vista, cautelosa pero curiosa. Jugaste muy bien hoy. Ese bloqueo en la segunda mitad fue todo instinto. Ivy se encogió de hombros. El entrenador dice que pienso demasiado. Ethan sonrió. Eso no siempre es malo. Una pausa. Luego su voz suave. ¿Por qué sigues viniendo? Él no respondió de inmediato. La verdad necesitaba aire. Porque me perdí mucho tiempo, dijo. Y no quiero perderme más. Ivy miró sus zapatos.
No eres realmente amigo de mamá, ¿verdad? Ethan se paralizó, no por miedo, sino por la precisión de su pregunta. Lo fui, dijo con cuidado. Hace mucho tiempo. Luego cometí un error, uno grande. Ella levantó la vista. ¿Ella lloró? Él tragó saliva. No lo sé. No me dejó verla. Ivy lo estudió, sopesando las palabras. Luego asintió lentamente. Solo una vez. June corrió un segundo después, agarrándole la mano. Vamos, mamá dijo que podemos conseguir donas de sidra. Él se puso de pie, Ivy detrás, sus ojos más suaves ahora. Todavía vigilantes, pero ya no distantes. Esa noche, de vuelta en su habitación de hotel, Ethan miró al techo y susurró en la oscuridad. No son solo mis hijas, son sus hijas. No solo intentaba ganarse a dos niñas, intentaba ganarse de nuevo la creencia de una mujer de que las personas podían cambiar. Era un miércoles por la tarde cuando todo cambió. Margot había llamado para decir que las niñas estaban en su revisión pediátrica. Y Ethan sintió un extraño impulso de esperar fuera de la clínica. No entró. No pidió participar. Simplemente se sentó en su coche, observando la puerta principal. Inseguro de por qué la visión de ella saliendo a salvo seguía importando más que cualquier informe trimestral. Pero entonces, el pánico. Una enfermera salió corriendo. Las voces aumentaron. Los hombros de Margot se tensaron. Todo lo que Ethan temía, pero no podía nombrar, se hizo real. June estaba llorando. Ivy se había desmayado. Salió del coche antes de que su mente reaccionara. Empujó la puerta. Las enfermeras se movieron rápido. Una camilla. Máscara de oxígeno. La cara de Ivy estaba pálida. Sus labios temblaban. Arritmia cardíaca, dijo una enfermera. Leve, pero necesita más pruebas. Margot estaba paralizada. Ethan se movió a su lado y le puso una mano en el hombro. Ella no se apartó. Pasaron las horas. Ivy estaba estable, descansando, conectada a monitores, su respiración uniforme. Margot estaba sentada junto a la cama, en silencio, una mano acariciando suavemente el cabello de su hija. Ethan estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados, luchando contra la culpa en su pecho. Habló en voz baja. Debía haberlo sabido. Margot se giró lentamente. ¿Cómo? Él no tuvo respuesta. ¿Crees que esto se trata de aparecer ahora y demostrar que te importa? Susurró ella. Se trata de quién le tomó la mano cuando tuvo miedo la primera vez. Y la segunda. Y la centésima. Él asintió. Simplemente honesto. Tú lo hiciste. Sola. Lo veo ahora. Ella volvió a mirar a Ivy, con los ojos cansados. No te pido que arregles nada, Ethan. Simplemente no hagas promesas que no vayas a cumplir. Más tarde esa noche, mientras el hospital se tranquilizaba y las máquinas pitaban con un ritmo lento y constante, Ivy abrió los ojos. Hola, dijo Ethan suavemente. Ella parpadeó. ¿Te quedaste? Él sonrió. Por supuesto. Ella dudó. Luego preguntó. ¿Eres mi papá? Las palabras cayeron como un terremoto silencioso. Ethan se sentó, respiró hondo y respondió de la única manera que pudo. Sí, lo soy. Ella no dijo nada más. Solo extendió la mano y le tomó la suya. Y por primera vez en 10 años, Ethan Vance sintió que pertenecía a algún lugar. Ethan se quedó con ella durante la noche. Margot no le pidió que se fuera.
No dijo nada en absoluto. Cuando la luz de la mañana se coló por las persianas, Ivy estaba dormida de nuevo, sus manos aún envueltas alrededor de sus dedos. Ethan se levantó lentamente, su cuerpo rígido, pero su mente más lúcida de lo que había estado en años. En el pasillo, Margot estaba sentada en un banco, con los brazos alrededor de las rodillas. Lo miró, ya no enojada, solo agotada. Preguntó, dijo suavemente. Le dije la verdad. Margot asintió. No una aprobación, solo un reconocimiento. Ella ya lo sabía, susurró. Siempre ha sido la observadora silenciosa. June hace preguntas. Ivy simplemente observa hasta que entiende. Ethan se sentó a su lado. El silencio entre ellos ya no era incómodo. Me tomó la mano, dijo. Nadie había hecho eso en mucho tiempo sin querer algo. Margot miró de reojo. ¿Y ahora quieres algo? Sí, admitió, pero no para mí. Ella no respondió. Más tarde esa semana, Ivy fue dada de alta del hospital con medicación y una nueva tabla de instrucciones de monitoreo. Ethan las llevó a casa. June se sentó en la parte de atrás, hablando sin parar sobre el médico, que la dejó probar un estetoscopio. Ivy estaba callada, pero sonrió al escuchar la voz de su hermana. En la casa Sinclair, Margot caminó adelante, abriendo la puerta. Las niñas corrieron, sus mochilas golpeando la pared del pasillo. Ethan se quedó en el porche. Margot se giró. ¿Entras? Él la miró, inseguro. ¿Quieres que entre? Ella lo estudió por un largo momento. No sé quién eres ahora, dijo, pero sé quién fuiste. Y ese hombre, continuó con voz firme, nunca se habría sentado junto a una cama de hospital toda la noche sin revisar su teléfono. Ethan asintió. Estoy tratando de no ser él nunca más. Ella abrió más la puerta. Entonces entra. Dentro, la casa olía a lavanda y libros viejos. Las fotos alineaban la escalera. Ninguna de él, por supuesto, pero llenas de vida. Disfraces de Halloween, pasteles de cumpleaños, proyectos de arte. Margot dejó sus llaves y dijo en voz baja, «Van a hacer más preguntas. Tienes que estar listo». «Lo estoy». Ella hizo una pausa. Luego añadió, «No tienes que ser perfecto, Ethan, pero tienes que ser honesto». Él miró alrededor de la casa que ella había construido sin él, y por primera vez, no se sintió como un intruso. «Puedo hacer eso», dijo, «un día honesto a la vez». El otoño se fundió en invierno. Los días se acortaron y el aire se volvió más cortante, pero Ethan se quedó. Ya no merodeaba por fuera. Aparecía en las obras escolares, los recitales de piano, las citas con el médico. Se sabía de memoria el horario de la medicación de Ivy. Practicaba las tablas de multiplicar con June en el suelo de la cocina. Aprendió a existir en su mundo sin pedir el centro de atención. Una noche, Margot estaba en el fregadero lavando los platos, mientras las niñas discutían sobre qué película ver. Ethan secaba los platos a su lado. «Te integraste como si nunca te hubieras ido», dijo ella. «Nunca llegué realmente la primera vez», respondió él. Ella lo miró, cansada, pero suave. «Todavía tienes facilidad con las palabras». «He aprendido a usarlas mejor», dijo él, «pero sé que no son suficientes». Margot asintió. Más tarde esa noche, cuando las niñas estaban dormidas, Margot le pidió que se quedara un poco más. Se sentaron en la sala de estar, un fuego crepitando suavemente. Ella sacó un álbum de fotos del estante
y lo puso frente a él. Debatí mostrártelo, dijo, pero son parte de ti, incluso si te perdiste el principio. Ethan abrió el libro. Primeros pasos, primeros dibujos, primer día de escuela. En cada foto, Margot estaba allí, arrodillada a su lado, abrazándolas, levantándolas. Sola, su garganta se apretó. «Lo fuiste todo», dijo. «Tuve que serlo», respondió ella. «No me diste otra opción». «Lo siento». Ella lo miró a los ojos. «Lo sé». Se sentaron allí, el tiempo envolviéndolos. Luego, un sonido de las escaleras. Ivy, con un pijama demasiado grande, sosteniendo un libro. «¿Mamá?» Margot sonrió. «Se supone que debes estar dormida». Ivy entró, sus ojos parpadeando entre ellos. «Tuve un sueño. Volví a ser pequeña, y papá estaba allí». El corazón de Ethan se detuvo. Margot quitó la manta de la parte trasera del sofá y la sostuvo abierta. «Ven a sentarte». Ivy se subió a su lado. Ethan se inclinó instintivamente, cepillándole el cabello detrás de la oreja. Los tres se sentaron allí, tranquilos. El perdón no llegó como un rayo. Llegó así, pequeño, silencioso, compartido. El auditorio no era grandioso. Sillas plegables, un escenario improvisado, guirnaldas de luces pegadas sobre las cortinas. Pero para Ethan, bien podría haber sido el Carnegie Hall. Se quedó al fondo, con las manos entrelazadas, el corazón tranquilo, pero expectante. El programa se arrugaba en su bolsillo. Recital de invierno con Ivy y June Sinclair. Dúo de piano. Margot se sentó 3 filas más adelante, con los hombros relajados, su bufanda elegantemente colocada sobre su abrigo. Se giró una vez para mirarlo. La sala se atenuó. En el escenario, Ivy y June se sentaron una al lado de la otra al piano, con la espalda recta, los dedos en posición. Las notas iniciales fueron suaves, medidas. Luego, gradualmente, el ritmo se construyó. Delicado pero seguro, como una conversación entre 2 voces que se conocían de memoria. Ethan no respiró. La melodía que tocaban no era solo música, era su historia. Las pausas, la contención, los estallidos de coraje entre dudas silenciosas. En el acorde final, el silencio se mantuvo por un instante antes de que estallaran los aplausos. Los padres se pusieron de pie, con los huesos levantados, el momento capturado e inmortalizado por manos temblorosas y lentes borrosas. Pero Ethan no se movió hasta que June se inclinó hacia el micrófono. «Antes de irnos», dijo, con voz pequeña pero segura, «queremos agradecer a alguien especial». Ivy se paró a su lado, mirando hacia el fondo de la sala. «Alguien que no escuchó nuestra primera canción hace 10 años», continuó June, «pero no se ha perdido ninguna desde entonces». Ethan sintió que todas las miradas se volvían hacia él. Ivy dijo, «pero creemos que lo está haciendo bien». June sonrió. «Te queremos, papá». Los aplausos volvieron a sonar, pero Ethan apenas los escuchó. Sus ojos escocían. Dio un paso adelante, lentamente, hacia el pasillo. Ya no como un invitado. Ya no como un extraño que intenta pertenecer. Como un padre. Después del recital, Margot lo encontró cerca de la puerta, secándose los ojos con el dorso de la mano. «Ellas escribieron esa parte», dijo ella. Él la miró, con la voz ronca. «No esperaba». «Yo tampoco», lo interrumpió suavemente. «Pero aquí estamos». Pasó un instante. «Me equivoqué antes», añadió.
No solo apareciste, te quedaste. Él sonrió en silencio. Y no me voy a ninguna parte. Ella asintió, ablandándose. Vamos, las niñas quieren chocolate caliente. Afuera, la nieve había comenzado a caer. Fina, silenciosa, fugaz. Pero era real, y esta vez él también lo era.